Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. Yo soy Shaco y este video que estás viendo justamente en este momento está sacado de uno de los directos que estamos haciendo diariamente aquí en Twitch. Así que ya sabes, para no perderte de nada o para recomendarme cualquier cosa o para venir a armar desmadre conmigo, anda a seguirme aquí en Twitch. Te voy a dejar el link allá abajo en la descripción y en el comentario fijado, o sea, literalmente está en todos lados. O si no, también me puedes venir a seguir aquí en mi Instagram para que vengas a ver las fotos que estoy publicando, las historias que suelo estar subiendo e inclusive también conversando con ustedes. Pero sobre todo, más importante, que por aquí siempre les aviso cuando estoy en directo. Así que ya sabes, anda a seguirme por allá y no te pierdas absolutamente de nada. Entonces, ahora sí, ya una vez dicho eso y sin nada más que decir, vamos con el video. Acusan a JYP de sabotear la carrera de Hyunjin para Versace, mas no está tratado como a los demás. Ya saben, estas noticias gracias a K-Pop Quiz. Vayan a chequear la descripción. El 25 de febrero, Hyunjin de Stray Kids asistió al desfile de otoño de Versace por la Semana de la Moda en Milán, generando un revuelo en redes sociales. Sin embargo, al concluir su participación... No sé ustedes, pero yo, gracias a Los Perdidos y a muchos otros idols que están yendo, creo que a esta misma Semana de la Moda o algo así con sus diferentes marcas, es que me estoy enterando más acerca de todo esto, ¿sabes? Porque yo, la verdad, no estaría tan enterado si no fuera con los idols, personalmente hablando. Fanáticos descubrieron que el idol no contó con un estilista para... Aparentemente, todos los miembros de Stray Kids que asistieron a la Semana de la Moda esta temporada, Hyunjin fue el único miembro al que la División 1 de JYP Entertainment no le asignó un estilista para este evento. Y no pudieron evitar enfurecerse por las acciones Amigo, pero eso no es obligatorio. O sea, siempre que un idol sale, es como el staff, ¿sabes? Digamos, del manager, seguridad, estilista o algo así, ¿sabes? Porque obviamente los idols siempre se tienen que ver presentables ante el ojo de la cámara. De JYP para este evento. Y no pudieron evitar enfurecerse por las acciones de JYP, acusándolos de sabotear al idol, al tener un comportamiento tan negligente con él, ya que no solo fue el maquillaje, sino que la seguridad en el aeropuerto no fue la misma para los demás miembros de Stray Kids, careciendo de orden y guardias para el idol, mencionando que su seguridad... Fotografías profesionales proporcionadas por Versace. Mert Alas, estilismo de Versace, peinado y maquillaje de Versace, guardaespaldas contratados por Versace. ¡A la mierda! Oye, todo esto hizo Versace. Weón, aquí parece que JYP solo está pintado, me. Fotografía, estilismo, peinado, maquillaje y guardaespaldas. Amigo, ¿JYP está pintado o qué? O sea... Es que no sabemos su contrato, quizás Versace quería estilarlo a ellos mismos. Lo que me parece mal es que no mandaran seguridad. Ya, bueno, eso es muy cierto, No sabemos si es que Versace, ¿sabes? Dijo, ¿saben? Por esta ocasión tal, al ser nuestro evento, que esto quedó tuki. Ajá, raro, la verdad, raro. Maquillaje y fotógrafos, en lugar de ser proporcionadas por JYP, fue por parte de Versace, donde JYP no hizo nada por él, a lo que mencionan que el éxito de Hyunjin... el piercing de la ceja, no fue gracias a la empresa coreana. Asimismo, dejaron en claro que de todos los integrantes que asistieron a la Semana de la Moda, él fue el único con estas dificultades, siendo un caso muy curioso de por qué la empresa con todas estas acciones parece que le resta importancia o está saboteando su trabajo, ya que no fue la única ocasión. También Hyunjin al ir a la... no, bueno, no fue... ok. Aquí ya estamos diferentes. Porque no fue la primera ocasión. Ok, yo iba a decir, qué sé yo. A ver, no siempre pasa esto. Tal vez sea la primera vez. A ver. Premier de Dog Days, el idol fue quien tuvo que contratar a un estilista. Así como al visitar una tienda de Versace, el idol no fue maquillado, solo fue hacia dicha tienda. Muchos fanáticos felicitaron a Hyunjin porque a pesar de no tener todas estas facilidades, el idol pudo gestionar todo solo sin recibir apoyo de su agencia, teniendo a la marca Versace solo de su lado. Amigo, es que a ver, la verdad, así como lo pintan, está
muy, pero muy feo por parte de JYP, weón. Demasiado feo. O sea, tomando en cuenta que gracias a esto, tanto Stray Kids como JYP a la vez, por lógica, está teniendo mucho más alcance. Porque, ¿sabes? Estoy segurísimo, no solo con Hyunjin, sino siempre que se realiza esto, de que gracias a eso buscan más de cerca a esa persona o se enteran que pertenece a un grupo. ¿Ese grupo de dónde? Ok, es gracias a JYP. ¿Qué música hacen y así? ¿sabes? Entonces, como que, y a pesar de eso, no le das apoyo. O sea, weón, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿cómo carajo se gestiona? No, amigo, esto es demasiado estúpido, weón. Lisa de Blackpink reacciona a Felix modelando para Louis Vuitton, más In y Hyunjin orgullosos de él, ya saben, gracias a K-Pop Quiz. Félix Felipe. de Stray Kids, el 5 de marzo, Guau, amigo Félix. hizo historia. Félix de Stray Kids, el 5 de Uy, no, 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 no. Weón, el Felipe se ve re bien, amigo. No había visto, a excepción de una que otra foto, pero no había visto. Oye, si es que en estas noticias no las ponen, después vemos la pasarela, cómo fue en general, ¿ok? Porque quiero verla, amigo, quiero verla, amigo. Qué bien que se ve el Felipe. de marzo, hizo historia al debutar como modelo de la pasarela Wow. de Louis Vuitton, siendo el primer idol de la cuarta Así se generación dice. que participa en un evento de este estilo. ¿Primer idol de la cuarta? Nah, amigo, nah. La persona que diga que Stray Kids no es líder o uno de los líderes de la cuarta generación, está pero bien pendejo, con todo respeto. Eso, ya que también encabezó la pasarela, la cual era de una Enca- colección femenina, Encabezó. Encabezó. ¿Me estás diciendo que el Félix, primera vez que está en una pasarela, no tenía experiencia previa? Y encabezó, saliendo primerito en una pasarela, en la semana de la moda, que no es cualquier chistecito, para la marca de Versace. No, amigo. El Felipe la está rompiendo, weón. mostrando que la ropa no tiene género, así como su versatilidad Y es la línea femenina. Ajá, Félix sí, realmente dijo modelar, la ropa no tiene demo- género y todo me queda bien. mostrando que la ropa no tiene género, así como su versatilidad Wow, amigo, ropa femenina, mis huevos, o sea, eso se ve re bien. para modelar cuando apenas acaba de debutar en esto, A ver, también te digo, el Felipe tiene un cuerpo bastante, ¿sabes? sobre todo en un evento repleto de celebridades, súper por lo cual bien. internautas esperaban a ver sus reacciones sobre Félix como modelo. ¿Se dieron cuenta cómo le marca la cola? No, mentira, no. Oye, le queda súper bien, Siendo Lisa de Blackpink, Sí, sí, se le hace una cinturita, sí, sí. captada viendo a Félix, Siempre lo ha dicho, a él no le importa el género en la ropa. Félix como modelo. Así deberíamos ser todos, men. Obviamente, hay niveles de niveles. Obviamente no nos vamos a agarrar y poner falda. Digo, ¿sabes? O sea, si te gusta, cada quien con su vida. Pero, amigo, esa perfectamente podría usarlo, la verdad. De celebridades, por lo cual internautas esperaban a ver sus reacciones sobre Félix como modelo. Ahí está Lisa. Amigo, Lisa también estaba súper hermosa, amigo, el outfit que tenía, madre santa del amor hermoso, como me gustan las mujeres, entre paréntesis, Lisa. Siendo Lisa de Blackpink, captada viendo a Félix. Lisa fue vista en la primera fila, animándolo con entusiasmo, aplaudiendo por el idol, así como volteando a verlo con una amplia sonrisa. Ahí va mi nieto, no, no es nieto, todo pendejo, men, ya le hacía abuela a la Lisa. Ahí va mi sobrino, ¿sabes? Porque es como que la Lisa y el Banchan son como hermanitos, y como pues el Felipe y los demás son como los hijos de Banchan. Ahí va mi nieto. ¡Ese es mi nieto! La idol demostró una Le decía, no, otra vez dije nieto, estúpido. conmovedora muestra de apoyo, por lo que fans mencionaron que aman a los idols que apoyan a otros idols. Normal, ¿y quién no? La persona que se niegue a este tipo de hermosas interacciones, estás estúpida. Qué genial, Así men. como que Lisa parecía orgullosa, viéndose como una hermana para el idol, ya que esta no es la ¿Hermana? Sí, también. única vez que se le ve a Lisa ¿Cuántos años le sacaron? Bueno, dejo de parar. apoyando a Stray Kids.
Recientemente fue visto disfrutando su show, por lo cual siempre los está apoyando. Asimismo, este 6 de marzo, Ayena realizaron... Es que, ¿saben yo por qué siento que ahora se puede ver más de estas cosas? Al menos por parte de Blackpink, al menos de momento de parte de Lisa, que es una de las que más, ¿sabes? Como interacciones suele tener. Es por el hecho de que ya no están encadenadas a YG, ¿saben? Entonces yo siento que eso es como que les da más libertad, amigo, y eso a mí me encanta, Live, mencionó que también vio a Félix desfilar, siendo esta su sincera opinión acerca de su amigo y compañero de Stray Kids. Después vamos a ver un resumen del live de tanto de Hyunjin como el de In, ¿ok? Además, Hyunjin también al realizar un live mencionó que vio el show y lo asombroso que fue este. 패션쇼 봤죠. 그거 릭스도 한국에서 연습해서. ¡Ey! Es verdad, ahora que, claro, Félix practicó. Yo esto lo vi así muy poco por encima por unas publicaciones que hizo Félix y después porque estoy viendo por ahí alguna cosa. Y Félix estuvo practicando, lógicamente. Creo que le había pedido algo así y un señor que supongo que pues tiene mucho prestigio y toda esa cosa, le estuvo ayudando. Ahí vi que estaba practicando en una pasarela, que le estaban haciendo, ¿sabes? Tal o todo esto, porque obviamente, amigo, Félix puede ser muy guapo y todo, y puede tener la talla, pero obviamente tienes que saber qué hacer ahí arriba, ¿sabes? Porque... guacareo. Obviamente no puedes salir ahí y empezar a caminar como cuando vas a comprar pan, ¿sabes? O sea, no. 뭔가 이렇게 제대로 준비해서 Qué loco. 큰 무대에서 이렇게 런웨이 가는 게 너무 Qué icónico, amigo. Qué icónico por parte del Felipe. Stay se imagina que Félix estuvo contándole sobre esto y practicando su modelaje en casa, por lo que los otros integrantes no pudieron estar más orgullosos del increíble trabajo que hizo el idol. Los idols, la verdad, amigo, están devorando en esta semana, amigo. He visto muchos idols, he visto a Jihyo, a Tsui, madre santa, Jihyo y Tsui, qué hermosas. No recuerdo con qué marca. Nayeon, Lisa, el Felipe, Hyunjin, In, Seomin, tal, iconos de fotos, devorando. Sin duda, esto marcó un momento muy importante Las New Jeans, sí, o sea, me estoy olvidando de muchas personas, por si acaso. en su carrera, ya que en agosto fue presentado como embajador de la marca y ahora modela para ellos en la Semana de la Moda de París. Es que hasta cierto punto ellos como idos en sus entrenamientos antes de ser idol les dan clases de modelaje. El punto aquí es que el Felipe se lució, devoró y dejó muy en claro que ser idol es una pequeña, bueno, es una gran parte de todo lo que él puede hacer, ¿sabes? Como persona y como artista y como figura pública, weón. Las cosas como son. Félix impresiona al modelar en pasarela de Louis Vuitton, más Lisa, Nayeon y Jae ven su debut. Un poquito, ¿no? Ya para completar bien lo del Felipe, porque hay que aceptar que fue muy icónico. Este 5 de marzo fue el evento de Louis Vuitton en París por la Semana de la Moda, donde asistieron diversas estrellas del K-pop, entre ellas Nayeon de Twice, la cual lució un vestido negro con blanco, Hae de New Jeans, portando un abrigo de cuero en color negro con diversos botones, así como Lisa de Blackpink, con un conjunto bastante llamativo con un short de cuero, medias y un abrigo que al parecer estaba bordado. Todos fueron vistos caminando hacia el abrigo, las medias y todo eso, amigo, es que se me hace un outfit muy icónico, amigo. Un outfit que como para que entre Lisa y empieza a sonar quítate tú que llegó la caballota, la reina, la diva. el evento. Sin embargo, Félix no se le vio afuera saludando a los fans como ya es costumbre. Solo estuvo un momento afuera, pero al parecer fue para grabar contenido de algún medio, por lo cual solo obtuvieron estas imágenes de él, donde tenía un saco en color blanco y pantalón negro con su característico cabello rubio. Qué bien que se le ve el cabello, amigo. Félix en el after party llevaba una chaqueta de $8,000. Cositas de embajador. $8,000, ¿no? Bueno, sabes, cosas de todos los días, obviamente, sales a una fiesta, vas con una chaqueta de $8,000, ¿sabes? Fácil. Amo las vibras tailandesas de Lisa. Todo en ella grita tailandesa. Todo en ella grita Dios. Preguntándose dónde estaba el idol y por qué no había saludado a los fans. Sin embargo, mi teoría es que estuvo muy preocupado y atento para que esto salga bien, porque, amigo, yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos agarran y nos dicen vas a estar
encabezando la pasarela de la marca, de una de las marcas más famosas a nivel mundial, y vas a estar primero, weón, yo me olvido de todo, me saturo y tengo un solo objetivo, estar practicando hasta el último minuto, men. Obviamente, sabes como que estabas ahí. Sin embargo, Félix sorprendió a todos, Es mi teoría. ya que en la pasarela él salió modelando, portando un conjunto blanco y plateado con una bolsa de la propia marca. Qué bien se le ve. Qué bien se le ve, güey. Vamos a ver esto definitivamente, men. Vamos a ver esta pasarela porque la quiero ver. Fans no podían creer que Félix haya modelado en la pasarela, Qué bien. así como importantes Qué bien. idols lo estuvieran viendo modelar. Yo no sabía que esto era ropa de mujer, ¿eh? Bueno, a ver, es que eso está mal dicho, porque es obvio que la ropa no tiene género. Pero, amigo, es que a Félix le luce demasiado bien. Elogiando hasta dónde ha llegado el idol. Tengo que aceptar que el Felipe se ve bien tieso, pero obviamente, ¿sabes? Los modelos, pues, no es como que pueden ir a... ¿sabes? Obviamente, ¿sabes? Como que tienen que tener... Ajá. Demostrando su talento no solo como embajador de Louis Vuitton, sino como modelo. Qué bien. Wow, amigo, se le ve súper bien, weón. Encima con el cabello tal, que le va en conjunto con la ropita, que esto que el otro. Nada, amigo. El Felipe se ve como un príncipe sacado de Disney, weón. Un príncipe sacado de Disney que hace K-pop y está bien fachero. El resumen: Félix. Es una maravilla, amigo, es una maravilla. Pero bueno, ¿vamos a ver lo de Louis Vuitton o qué?